Muy buen día. Mi nombre es Miguel Ángel Carrillo Ortiz. Hoy vengo con mi equipo a presentarles el tema de C. elegans como modelo experimental para la unidad de aprendizaje Biología de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El equipo está conformado por Uriel González González, Ariel Asaf Quiroga Villarreal, Dylan Villarreal Aguirre, Víctor Villarreal Guani y Gerardo Sendejo Quintero. Antes de introducirlos al C. elegans como modelo experimental, primero hay que conocerlo. ¿Quién o qué es el C. elegans? Es un pequeño nemátodo que mide aproximadamente 1 milímetro de longitud. Pertenece a la familia Rhabditidae. Este organismo vive comúnmente en el suelo y hojarascas de ambientes templados, y esto ha sido de gran importancia en el estudio de la biología. Su descripción taxonómica es: pertenece al reino Animalia, al filo Nematoda, clase Sesementea, orden Rhabditida, familia Rhabditidae, género Caenorhabditis y la especie es Caenorhabditis elegans. Tenemos aquí un pequeño esquema con todas las partes identificadas del C. elegans. Tenemos su boca, la faringe, el bulbo terminal, los ovacitos, las espermátidas, el intestino, la gónada distal, el útero, los embriones, el recto y la cola. Cabe recalcar que los adultos son hermafroditas. Después de la fecundación, un adulto hermafrodita o una hembra depositan un huevo. Este huevo se deposita después de que el embrión llegue a la etapa de las 24 células. Después de 8 horas, el embrión entra en una etapa que se llama envolvimiento o desenvolvimiento, en el cual después de 4 horas dentro del huevo sale como la larva L1. La etapa larvaria de este organismo se divide en 4: L1, L2, L3 y L4. Después de cada etapa larvaria, termina con una etapa de letargo o reposo. Después pasa a la siguiente etapa larvaria. Por ejemplo, en la L1, después de 12 horas, pasa a la etapa L2. Y en cada etapa muda de cutícula para crecer más. Es como una muda de piel. De la L2 a las 6 horas pasa a la L3. De la L3 a las 8 horas pasa a la L4. De la L4, después de 10 horas, pasa a la etapa de adulto. Los adultos hermafroditas empiezan a generar su esperma y se empiezan a reproducir en un periodo de 2 a 3 días, hasta agotar todo su suministro de espermatozoide en ellos mismos. Después de esto pueden durar de unas 2 a 3 semanas con vida hasta morir. En este esquema también tenemos un ejemplo de un desarrollo alternativo. Este desarrollo se da cuando las bacterias, que es el alimento del C. elegans, escasean, o cuando son demasiados ejemplares de C. elegans en una misma población, la cual hace que empiecen a desarrollarse de esta manera. De la L1 nos brincamos 12 horas después a la L2D. La D es de Dauer. Dauer en alemán significa duradero. Esto es porque en esa etapa las larvas duran más tiempo de lo normal. Después pasamos de la L2D a la etapa larva Dauer. En esta etapa la cutícula recubre la boca del embrión, de la larva, así evitando que ésta coma y deteniendo el desarrollo. Puede durar varios meses. En esta etapa, después mudan la cutícula a la etapa larva L4. Normalmente, estas larvas son las que se encuentran en la naturaleza, y cuando se pasan a una caja Petri, pues estas mudan su piel o su cutícula y se empiezan a desarrollar normalmente. ¿Y cómo se estableció el C. elegans como un modelo experimental? En el año de 1963, Sidney Brenner escribió una carta redactando que el futuro de la biología molecular yacía en la extensión hacia otros campos, en el del desarrollo y el del sistema nervioso. Y también, pues, teniendo en cuenta la simplicidad genética de los organismos procariotas, se propuso trabajar con un nemátodo Caenorhabditis birxae, el cual después de un tiempo se optaría a trabajar mejor con el C. elegans, al observar que el desarrollo de este era mejor que el del C. birxae.
También influyó en la decisión de Brenner que el tamaño de los C. elegans era muy pequeño, lo cual facilitaba su observación en los microscopios, ya sea en el microscopio de disección a su máximo aumento, que es de 100 por, o en un microscopio compuesto, que su aumento máximo es de 1000 por. Esto permitiendo que el observar cómo se mueven, cómo se alimentan y cómo se reproducen. Y también su transparencia facilitaba mucho el observar todos los ejemplares, observar mejor los ejemplares, al igual que todos sus sistemas, ya sean, sí, todas sus partes del cuerpo. Buenas tardes, me llamo Gerardo Sendejo Quintero y yo les voy a hablar acerca de las condiciones para trabajar con C. elegans. Bueno, principalmente estos organismos se almacenan en un biotero, donde se da su crianza y mantenimiento para posteriormente usarse en experimentos o investigaciones, así como la utilización de viales y cajas Petri con alimento para almacenar estos organismos. También se utilizan congeladores, donde se aplica glicerol a menos 86 grados centígrados, o también se puede utilizar nitrógeno a menos 196 grados centígrados, el cual está en un estado líquido. El alimento principalmente consta de una cepa de E. coli OP50. Esta cepa se cría en temperaturas de 12 a 25 grados centígrados. En cuanto al medio de cultivo utilizado para C. elegans, se utiliza el cultivo Nematode Growth Medium. Se utilizan muchas cajas Petri de diferentes tamaños, en los cuales hay 30 milímetros, 60 milímetros y 100 milímetros. El contenido de este cultivo suele tener cloruro de sodio, agar, peptona, colesterol en etanol, buffer de fosfato de potasio con un pH de 6.0, así como sulfato de potasio. En cuanto a los materiales generales del laboratorio, se toman en cuenta equipos que proveen calor, así como matraces Erlenmeyer, autoclave y cajas Petri, y los mencionados refrigeradores y nitrógeno líquido. En cuanto a los aspectos a considerar sobre este organismo, principalmente en el aspecto económico, este organismo es de un bajo precio y aparte es fácil de manipular. Y en cuanto a su biología, pues este organismo es muy fácil de identificar de acuerdo a su morfología y se pueden hacer estudios en diferentes áreas de la salud, por ejemplo. Yo voy a venir hablando de las ventajas y desventajas de básicamente el uso de C. elegans en la investigación científica. Básicamente, en las ventajas, como había mencionado nuestro compañero Miguel, tenemos de que C. elegans es un nemátodo que apenas se mide 1 milímetro de longitud. Esto facilita mucho su manipulación y almacenamiento. Además que puede cultivarse en grandes cantidades, en placas de agar, por ejemplo. Lo que hace que sea una especie de método económico y accesible para muchos laboratorios. Básicamente tenemos que C. elegans es completamente secuenciado, lo que permite que en los estudios genéticos y moleculares sea bastante usado. También disponemos de algunas herramientas de ingeniería genética, como viene siendo el CRISPR-Cas9, para manipular el genoma de manera precisa. En otras ventajas tenemos que es un organismo con una simplicidad anatómica. Básicamente es un organismo que tiene alrededor de 100 células somáticas y tiene un sistema nervioso muy bien caracterizado. Esto permite a los investigadores estudiar con mayor facilidad la interacción de las células y los circuitos neuronales. También tenemos que este organismo es completamente transparente, lo que permite a los investigadores estudiar la interacción de las células y los tejidos a nivel microscópico sin tener que diseccionar o teñir al organismo. Bastante útil, la verdad. Como desventajas, tenemos que es un organismo que tiene limitaciones en su complejidad. A pesar que es un modelo muy útil, sus limitaciones en su complejidad no puede reproducir todos los procesos biológicos presentes en organismos que son más complejos. También tenemos que, debido a su simplicidad anatómica, C. elegans no es un buen modelo para estudiar órganos o sistemas más complejos, como el sistema cardiovascular o el sistema inmunológico. Y por último, tenemos que C. elegans tiene un comportamiento limitado. Y esto puede limitar mucho la capacidad de investigar
ciertos tipos de comportamientos. Bueno, yo soy Ariel y les voy a hablar sobre el genoma como tal, el estado de secuenciación de este mismo. Tenemos ya muchísima información con respecto al genoma de C. elegans. Ha sido por lo mismo que es un modelo experimental, ha sido estudiado muy a profundidad, por lo que ya se sabe que cuenta con 100 megabases, que está conformado de 1000 kilobases y, y este está formado por 1000 bases. Cuentan con 20.444 genes que son codificadores de proteínas. Además, sabemos que cuentan con 5 pares de cromosomas que son autosomales, que son clasificadas como 1, 2, 3, 4 y 5. Y además del par sexual, que bueno, en caso de C. elegans, se sabe que, bueno, las hembras tienen el par de cromosomas sexuales XX, mientras que en los machos no existe como tal un cromosoma Y, más bien es cuando no se genera un segundo cromosoma X que individuo en su estado embrionario va a desarrollarse para ser macho. Con respecto a la estructuración de los genes, bueno, esta es de forma generalmente convencional con respecto a lo que es en eucariotas, ¿verdad? Inician con el 5', que pues una región no traducible, y luego procede a estar la región traducible, que es el ORF, el Open Reading Frame, que es donde se va a llevar a cabo la transcripción en el ADN, y ya después el mensajero, después de varios procesos de splicing, va a salir a ser traducido. Con respecto a esto, generalmente pues es igual. Con respecto a particularidades del genoma de C. elegans, pues sabemos que tiene 3 kilobytes de aproximadamente del tamaño de los genes como media, y que en estos los intrones, a diferencia de muchos organismos eucariotas, suelen ser relativamente pequeños, aunque sí cuentan con intrones que son de tamaño pues normal, por así decirlo. Estas son algunas particularidades que tienen. Con respecto a sus cromosomas, se sabe que estos no cuentan con centrómeros de forma tradicional, que es donde normalmente microtúbulos pues adhieren ahí para llevar a cabo este proceso en la meiosis. Bueno, en este caso se adhieren de forma holocéntrica o policéntrica a lo largo del cromosoma, más que en un lugar específico. Se sabe que las secuencias, que son codificantes de los factores de adherimiento, no se encuentran como tal, como producibles, por así decirlo, por el genoma, sino más bien estos son transgenes extracromosomales que se pueden encontrar en las células de estos organismos y son heredados a través de sus divisiones celulares. Y pues bueno, esto es con respecto al conocimiento actual del genoma. Entrando más en particular, en específico de esto, cabe resaltar que en el proceso de splicing se ve muy común en estos organismos el trans-splicing.
que bien sabemos el cis-splicing consiste en que en un mismo fragmento de RNA se saquen los intrones y los mismos genes de esta secuencia se van a juntar. En el transsplicing, pues ocurre que es donde se añade además algo de ADN de otras cadenas. Pueden ser conocidos como los splicing leaders, que pues bueno, son introducidos en el fragmento de RNA. Otra particularidad del genoma es que se encuentran algunos genes empaquetados, por así decirlo, en forma de operones, que se puede observar aquí en el esquema, uno con respecto a la lactosa, que bueno, este es más bien para ejemplificar las funcionalidades del operón, no es porque estos organismos tengan este gen. Aquí se puede observar que, pues bueno, existen lo que vienen siendo algunas proteínas que son tomadas como represoras activos, se colocan en la región del gen que viene siendo la operativa, que es donde se encuentra el gen que va a modular la expresión de los demás genes, y este va a ser inhibido por el represor. En presencia de lactosa, pues bueno, se aleja y queda libre para que se lleve a cabo la transcripción, y así estos genes pueden ahora sí llegar fuera del núcleo a ser traducidos y llevar a cabo sus procesos traduccionales. Este es de forma general cómo se lleva a cabo esto de los operones. Con respecto a herramientas bioinformáticas que existen para el estudio de estos organismos, pues existen bases de datos del genoma, por ejemplo, el Transgenome, que es un sitio web que permite al usuario a buscar dentro de él, con filtros o sin filtros, específicos genes de ciertas partes del organismo, en su estado embrionario o postembrionario. Una vez seleccionado el gen que se quiere observar, podemos ver que permite exportarlo en 3 formatos: en FASTA, GenBank o GFF. Y viene la información de dónde viene, de qué tipo de especie es, etcétera. Es un lugar donde varias instituciones han insertado sus datos genómicos de los estudios de elegans que ellos han llevado a cabo. A la derecha podemos observar que en la Librería Nacional de Medicina de Biotecnología de PubMed se encuentra esta integración analítica de C. elegans, que es un proyecto que se ha llevado a cabo por Modencode para pues integrar toda esta información que existe sobre el genoma. Hay mucha integración por parte de la comunidad científica para trabajar juntos y compartir información con respecto al genoma y otros datos genómicos de C. elegans. Aquí podemos ver Sensor, que se encuentra dentro de RepBase. En RepBase es otra base de datos donde varios científicos, instituciones pueden meter sus descubrimientos genómicos y sus datos genómicos que ellos han obtenido. Pero Sensor además es una herramienta que a través de referenciación, pues bueno, hace comparaciones entre los datos obtenidos para llevar a cabo procesamientos analíticos informáticos. Otro método de comparación también es BLAST, que se encuentra también en esta página que había mencionado antes, que lleva también a cabo este tipo de comparación dentro de la base de datos que tienen aquí. Colon Usage Database
utiliza su base de datos para llevar a cabo una gran cantidad de análisis con respecto a estos datos. Lo que hacen es comparar la información, pero tienen aquí varios tipos de análisis que se pueden llevar a cabo de diferentes enfoques. Con respecto a NetGene, podemos ver que tienen además otros tipos de datos como del genoma humano, de Ataliana, que se obtienen a través de redes neuronales. Y pues bueno, esta herramienta lo que tiene como enfoque más bien es una predicción de estructuras, de proteínas, de genes, de nucleótidos, para juntar la información y poder dar una idea de cómo podrían ser las estructuras tridimensionales de estos o sus estructuras funcionalmente hablando. Hola, buenas tardes. Yo soy Uriel González y voy a hablar, bueno, un poco sobre la obtención de organismos transgénicos, en este caso, pues, de el organismo que nos tocó a nosotros, que viene siendo, pues, C. elegans. Bueno, para la obtención de organismos transgénicos, bueno, esto implica la introducción de material genético exógeno, como un gen o una secuencia reguladora, en el genoma del organismo en sí. Esto se puede lograr utilizando varias técnicas como la microinyección de ADN, la biobalística y la transducción en virus. ¿No? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, la microinyección es un proceso en donde se introduce un plásmido de ADN que contiene el transgen deseado en la célula germinal de nuestro nemátodo, del C. elegans. Eh, esto utilizando una micropipeta y un microscopio de alta resolución. Bueno, aquí podemos ver en la imagen que tengo que está la pipeta de succión, que esto sirve para sostener el embrión receptor donde se va a inyectar nuestro transgen deseado. Y esto se va a hacer mediante una aguja y se va a perforar hasta llegar hasta el núcleo y ahí depositar luego lo que queramos añadirle. Bueno, el siguiente es la biobalística o también bombardeo de partículas. Es una técnica que se recubren pequeñas partículas con el ADN del transgen deseado y se disparan hacia las células que tenemos de nuestro organismo. Esto es utilizando una pistola balística. También el material genético se integra en el genoma del organismo huésped, lo que resulta en la generación, pues, de un organismo transgénico. Bueno, ahora la transducción con virus. Este es un proceso en el que se utiliza un virus para introducir el material genético exógeno en las células del C. elegans. El virus infecta la célula y el material genético exógeno se integra en el genoma del organismo huésped, lo que resulta en la generación, pues, del organismo transgénico. Esto, pues, así como en el ejemplo que tengo aquí, es sobre un fagocito que infecta una bacteria y mete su material genético. Se destruye todo lo que está dentro de la bacteria, se transforma y hace su material genético con la que tiene la bacteria y así se reproduce. Se hace la recombinación genética y así la bacteria se transduce. Ahora continuamos con lo que viene siendo los trabajos en el que es utilizado C. elegans. Y bueno, uno de estos es lo que viene siendo una pantalla de moléculas pequeñas de alto rendimiento para inhibidores de muerte en lo que viene siendo, pues, el C. elegans. Aquí podemos ver que hay diferentes tablas que son los resultados. En la tabla A se muestra el porcentaje de animales con una sola célula. También tiene dos células fluorescentes del punto distal o una combinación de células conectoras fluorescentes y del punto distal para tres condiciones de crecimiento. Para las condiciones de 15 grados y de 25. Los adultos gravios se colocaron en la temperatura indicada. Progenie se clasificó en la etapa L4. Para las condiciones del protocolo de ensayo, los adultos gravios se blanquearon y sus huevos eclosionaron durante la noche a 20 grados. A continuación, la L1 sincronizadas se cultivaron a 25 grados Celsius, centígrados, y se apuntaron en la etapa L4. En el B fue la comparación de la supervivencia de las células conectoras en la cepa de deshibrado y la cepa estándar de puntuación de muerte y las células conectoras.
Los animales se cultivaron a 25 grados y se puntuaron en la supervivencia de las células conectoras de 2 a 4 horas después de la transición L4 adulto. En el CES, aquí podemos ver el porcentaje de las células concretas que quedan entre 2AR221, XOL1, MIG24. A lo largo del tiempo, después de un periodo de crecimiento inicial de 32 horas en placas de agar con alimentos lavado en ese basal, y un cambio de nuevas condiciones de crecimiento para 12 horas adicionales, los números del eje X indican las horas posteriores al cambio de medios. Y el total de horas posteriores de la detención L1. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la trostrafina A9 provoca la persistencia de células enlazadoras. Bueno, en la pantalla de la biblioteca LOPAC, utilizando tripostin A9 como control positivo, los compuestos se representan con un índice arbitrario de eje X. El porcentaje de inhibición, eje Y, se normaliza en los recuentos del control negativo y control positivo, tratado de con tifostin A9. Para cada placa examinada se indica el punto de datos de trifostin A9, flecha trifosina 9. Los efectos de trifosina 9 sobre la viabilidad animal y el desarrollo de la presencia de células conectoras se comparan con la exposición de ADMSO, solo LCA, célula enlazadora, tratado así como trifosina A9 durante 2 horas, con muestra de las células concretoras fluorescente, persistente y una cola desarrollada. También otro es el C. elegans como un modelo de infección para el estudio de antimicrobianos. En esta figura es la esperanza de C. elegans marcado a GF alimentándose con E. coli y con B. subtilis. Bueno, en este estudio se realizó por Blanco A, y luego de la sincronización de C. elegans se permitió evaluar la esperanza de vida tras la exposición del nemátodo con E. coli y C. subtilis. Aquí en esta figura, la evaluación se realizó durante el desarrollo del nemátodo utilizando la cepa transgénica, que contiene un marcador de envejecimiento, unido por la proteína verde fluorescente, GFP, cuya expresión disminuye con la edad. Este transgénico puede usarse para medir la edad fisiológica del nemátodo. Estos investigadores encontraron que los nematodos alimentados con B. subtilis viven más que los nematodos cultivados en E. coli. Y como se indicó anteriormente, el B. subtilis no afecta la vida del nemátodo en comparación de otras bacterias, que probablemente al usar esta cepa de C. elegans pueden disminuir significativamente sus esperanzas de vida. Bueno, buenas tardes, yo soy Víctor. Yo les voy a hablar sobre cómo se ganó un premio Nobel utilizando como modelo al C. elegans. El premio se fue en el año 2002 y fue en el área de medicina. Fue otorgada a 3 científicos que trabajaron de manera conjunta. Estos fueron Brenner, Sulston y Horvitz, los cuales podemos ver en las fotos en la diapositiva. Lo que descubrieron se trata de cómo funciona la muerte celular programada, la apoptosis, y se descubrió cómo son las etapas en las que se lleva a cabo pues este proceso. También descubrieron cuáles son los genes que inducían a este proceso, los cuales eran CES1 y CES2, que su nombre hace referencia al Set Death Specification. Debido a este descubrimiento, tuvo un gran impacto en la investigación y ayudó a una gran contribución en el área médica, logrando grandes aportaciones en tratamientos y desarrollo de investigación, lo cual vamos a ver a continuación. Bueno, lo siguiente serían las contribuciones importantes que ha logrado C. elegans, el cual que se utilizó como modelo experimental, ha tenido aportaciones en el área de medicina y se ha descubierto algunos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer y el Parkinson. Otras aplicaciones que se han encontrado fue que incluso ha tenido aportaciones de cómo funciona la diabetes y el envejecimiento y posibles tratamientos para esta situación. Esto es gracias a que el nivel de glucosa que tiene el C. elegans
y debido a la corta vida ha permitido pues estas investigaciones, e incluso se cree que ya en un futuro puedan existir más aportaciones a algunas otras enfermedades, o incluso llegar a ser utilizado en otras áreas. Y pues esto sería nuestra parte. Aquí podemos ver las referencias y gracias por su atención.